La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Saludos estudiantes o alumnas o alumnos. Soy la profesora Yariela Ardiles, soy profesora de Historia del Liceo del Palomar. Hoy día vamos a seguir con la segunda clase de Economía. Esta clase se va a llamar la producción de bienes y servicios. Vamos a ver el objetivo de la clase. Conocer los principios básicos de la economía en la producción de bienes y servicios. Vamos a hacer un repaso de la clase anterior, ¿ya? Para que solamente lo recuerden y vayan uniendo la clase con la otra. Dice, recuerda, en la economía se establece que el ser humano tiene necesidades ilimitadas que busca satisfacer con recursos que son limitados. Vamos a dar un ejemplo para eso y recordar la clase anterior. Recuerda cuando le dije que el ser humano tenía necesidades. Una de las necesidades que les mencioné era abrigarse, o sea, cubrirse del frío. Para eso, el ser humano necesitó cubrir esa necesidad ¿con qué? A través de un chaleco. Pero sin embargo, después esa pasó a ser una necesidad ilimitada porque dice, ya, yo me abrigué, pero después quiero un chaleco mejor. Después quiero un chaleco de mi estilo. Por lo tanto, voy a comprarme otro chaleco. Después voy a comprarme una chaqueta. Después voy a querer un abrigo. Por lo tanto, esa necesidad que fue primero abrigarse, se convirtió en ilimitada, porque siempre quise algo mejor. Pero sin embargo, mis recursos, o sea, el dinero, es limitado. ¿Ya? Eso es para que recuerden la clase anterior. Vamos a seguir ahora, vamos a entrar en la materia ya de los factores de producción. Primero vamos a hablar de la tierra. La tierra son recursos naturales, ¿ya? Que vienen obviamente de la tierra, o también lo podemos hablar como recursos materiales, que en donde nosotros vamos a trabajar la tierra, por ejemplo, obtener algún mineral, ¿ya? Después viene el trabajo. ¿Qué es lo que es el trabajo? Es la actividad humana destinada a satisfacer con una necesidad material. Por ejemplo, si yo saqué un mineral, después lo trabajo, ¿ya? O por ejemplo, un factor de producción. Después viene el capital. ¿Qué es lo que es el capital? Son bienes producidos, ¿ya? Por el ser humano para elaborar algo. Por ejemplo, si yo de recurso natural saqué un mineral, después voy al trabajo que incluye al ser humano para producir o fundir un mineral. Después el capital que va a producir un bien. Por ejemplo, si yo exploté el cobre, va después a producir una cañería al final. Y estos tres se conjugan para obtener bienes y servicios. Vamos a ir a la definición exacta de qué es lo que es bienes y qué es lo que es servicios. Los bienes son elementos que sirven para satisfacer una necesidad humana, provienen de la naturaleza y son transformados a través de procesos productivos. Vamos a hablar del ejemplo de un recurso natural que es un mineral. Por ejemplo, sacar cobre, que es típico en nuestra región. Por lo tanto, ese se produce, se transforma para después obtener una cañería, ¿ya? Que en donde usted va a hacer algo que va a utilizar en su casa. Hoy día todos utilizamos el cobre sirve para algo, hasta, por ejemplo, en los calcetines. Hoy día vemos para diabéticos que va a ser un bien que usted va a obtener, ¿ya? Ahí tenemos una imagen que, por ejemplo, sale que una señora que está pensando en un chaleco, en una leche, en alimentarse, un computador, una juguera, ¿ya? ¿Qué es lo que es un bien? Un bien, por ejemplo, va a ser ya el chaleco, una casa, eso va a ser un bien. Y un servicio, vamos a hablar del servicio. Los servicios son prestaciones humanas que sirven para satisfacer una necesidad humana. Por ejemplo, yo necesito a un Cefam y voy a ir al psicólogo, ¿ya? ¿Qué va a hacer el psicólogo? Va a ser una prestación de un ser humano a otro ser humano, o sea, de persona a persona. Porque él estudió para eso, por lo tanto, lo que va a satisfacer una necesidad es que usted necesite el psicólogo.
Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo hoy día es la necesidad de educarte. Por lo tanto, lo que yo te estoy entregando es educación y eso es un servicio, es considerado un servicio. Vamos a ir a las características y diferencias de los bienes y servicios, ¿ya? Solamente hay una diferencia, que son los bienes son tangibles. ¿Qué quiero decir con eso? Un bien se puede tocar, podemos tocarlo. Yo hoy día tengo un bien, por ejemplo, un auto, y yo puedo tocar un auto, una casa. En cambio, los servicios son intangibles, ¿ya? Si yo hago una prestación humana, usted va a decir, ¿para qué me sirve? Pero sin embargo, después va a tener un efecto en usted, es intangible, o sea, no se puede tocar, ¿ya? Acá otras de las características son objeto o producto. Hablé de una casa, de un auto, por lo tanto, obviamente usted es un objeto que va a poder tocar y es un producto. Es una actividad, la educación es una actividad o psicología, es una actividad humana que se puede prestar. Requiere material, por ejemplo, yo hablé del mineral, sacar el mineral de la naturaleza, producirlo, hasta que llegue obviamente a algo ya material, tangible. Requiere de una habilidad, por ejemplo, un psicólogo requiere de ciertas habilidades para atender a un ser humano. Vamos a dar ejemplos de bienes. El ejemplo, la comida, la ropa, el auto, el computador, el celular, la casa, son obviamente bienes. Y los servicios, ejemplo, la salud, la educación, el transporte, la seguridad. Vamos a pasar a tipos de bienes. ¿Qué son los tipos de bienes? Están los bienes según su carácter. ¿Qué quiere decir esto? Son libres e ilimitados. Provienen de la naturaleza y no se paga por ellos. Vamos a dar dos ejemplos. El aire, que es un bien libre que nos sirve para respirar y no pagamos por ello. El sol también es un bien libre que no se paga por él, por lo tanto el sol nos sirve para la calcificación, ejemplo, de nuestros huesos, ¿ya? Y ninguno de nosotros, ni tú ni yo, pagamos por él. Están los bienes escasos y que se debe pagar por ellos. Por ejemplo, el agua. Pasó de ser un bien libre a un bien escaso, por lo tanto hoy día pagamos por el agua. Esos son los bienes según su carácter. Vamos a pasar a la siguiente. Otros tipos de bienes son según la naturaleza. No satisfacen las necesidades directamente, pero sirve para la creación de otros bienes. Vamos a dar un ejemplo de eso. Si yo hoy día en mi casa me encuentro un trozo de madera, voy a decir, ¿para qué me sirve este trozo de madera? Sin embargo, va a pasar a de consumo porque de ese trozo de madera voy a poder obtener un mueble, ¿ya? Va a ser un mueble que va a adornar para mi casa, por lo tanto va a ser un bien, que de algo que yo decía que no me servía, pasó por un proceso productivo y por lo tanto se hizo algo de consumo que usted va a ir a una tienda y va a decir, oh, me gusta este mueble y lo va a comprar. Estas necesidades de consumo, de según su naturaleza, son durables o no durables. ¿Por qué? Por ejemplo, un bien como una casa me va a durar muchos años, pero sin embargo un mueble no me va a durar toda la vida. Por lo tanto, ahí están los bienes de consumo que son durables y no durables. Según su función, están los intermedios, necesita alguna transformación para consumirse. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo una oveja, ¿ya? Usted dice, ¿qué necesito de esa oveja? Necesito la lana. Por lo tanto, al trasquilar una oveja o cortarle su pelito, necesito una producción para después obtener algo. ¿Qué voy a obtener? Vamos a tejer un chaleco o yo voy a ir a una tienda y voy a comprar un chaleco que ese va a ser el producto final para que usted lo consuma, ¿ya? Entonces los intermedios siempre necesitan a una producción, ¿ya? O una transformación y los finales van a estar listos para consumirse. Cuando usted va a una tienda o un supermercado, tienen que entender que todos los bienes que va a adquirir van a haber pasado por una producción, ¿ya? O sea, usted tiene que pensar, si usted dice, oh, me quiero comprar este velador, va a tener que ver que él viene de un factor de naturaleza, que pasó por un proceso, ¿verdad?
que obviamente esta madera fue refinada, producida por algo, y usted lo que va a adquirir es el producto final, que es obviamente un velador. Vamos a hacer un repaso. Vamos a repasar los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? La tierra, el trabajo y el capital. ¿Ya? De esos tres se obtienen los bienes y servicios. La tierra, tienen que recordar que son los recursos naturales. ¿Ya? Los recursos naturales, el trabajo es la actividad humana destinada a satisfacer necesidades. Y el capital son bienes producidos para el ser humano. Y de esos tres obtenemos los bienes y los servicios. La definición exacta de los bienes son elementos que satisfacen necesidad humana y provienen de la naturaleza. Y estos son tangibles, o sea, yo los puedo tocar. Los servicios son prestaciones de humana o de persona a persona, que estos son intangibles. ¿Ya? Lo otro que vamos a repasar son, según sus características, de los bienes. Son libres, les mencioné como el aire, el sol, ¿ya? Son económicos, que en un principio el agua era libre, pero después, como es escasa, pasa a ser un bien económico, ¿ya? Según su naturaleza de capital y de consumo, y según su función, intermedios y finales. Recuerde que cuando usted va a un supermercado a comprar algo o a una tienda, un bien pasó por todos estos procesos para obtener algo final. Vamos a dar un pequeño ejemplo y con esto vamos a terminar, ¿ya? Vamos a dar los recursos. Por ejemplo, si yo planto trigo, ¿ya? Del trigo voy a pasar un proceso productivo que va a ser la harina, ¿ya? Y usted va a recibir un bien o un servicio. Vamos a dar solo un ejemplo, que este va a ser un bien que va a hacer obtener comida, por ejemplo, pan, y va a satisfacer una necesidad. ¿Cuál es la necesidad de nosotros a través del pan? Alimentarse, ¿ya? Así van a ser los procesos productivos o los factores de producción de bienes y servicios. Todo esto lo puedes encontrar en tu texto del estudiante o texto de estudio en la página de la 26 a la 29. Puedes descargarlo en el enlace que te dejo a continuación, ¿ya? Ahí está tu texto de estudiante, y también puedes hacer las consultas a través del correo que te dejo a continuación. Le doy las gracias. Si ustedes no entendieron algo, pueden hacerme las preguntas a través del correo. Hasta luego, estudiante. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.